Señor Manuel Labrado, esta pregunta a mí me va a satisfacer mucho hacérsela a usted, porque ustedes como extranjeros tratan de decir exactamente la verdad, ser objetivo. Agenda Económica siempre es un programa objetivo, no es un programa ni gobiernista, siempre va con el sector privado. Sin embargo, es bueno a veces hacerle preguntas a personas como usted que ya han tenido una experiencia y un desempeño en República Dominicana. Tiene 5 años en República Dominicana y ha podido ya comparar de cuando usted una llegó. licenciatura casi ya. Así es, una licenciatura en la economía de la República Dominicana. Y en la comida dominicana también. Usted llegó hace 5 años, se nos va ya en estos momentos. ¿Qué puede decir el señor Manuel Labrado de cómo encontró a República Dominicana y cómo la deja, por así decirlo, en términos de social y económico? Bueno, lo que pasa es que hombre, un país necesita muchas cosas. Entonces, aunque el banco en estos 5 años ha hecho mucho, porque yo creo que hemos aprobado casi 2.000 millones de dólares, que es muchísimo, quiero decir, porque normalmente aquí se venía aprobando 130, 150 millones al año y hemos aprobado 2.000 en... ¿Se le ha ido la mano? No, yo creo que eso responde pues a una demanda del país. Mucho. No, digo mucho en relación al histórico, ¿no? Okay. Hemos desembolsado como alrededor de 1.500. Son los 30 proyectos y los 70 en no reembolsables, o sea, toda esa cartera. Vamos a ver, una cosa son las aprobaciones, otras son los desembolsos, ¿no? Okay, aprobado quiere decir que de esa aprobación queda por ejecutar, claro, pues casi 800 millones, etcétera. Pero, o sea, desembolsado hemos desembolsado como 1.500 más o menos. Pero aprobaciones son 2.000. Eso fundamentalmente son préstamos, porque la cooperación técnica no reembolsable hemos aprobado como 40 millones, o 40 y tantos, hemos desembolsado, ¿no? La mitad. Entonces, eso, aunque es importante para las necesidades de un país, no tiene un impacto, pero relativamente, ¿no? Es decir, las necesidades son mucho más grandes. Entonces, con esto quiero decir que yo no voy a dejar nada del país, que el país va a seguir así, voy a hacer una contribución ahí. Establecer una diferencia. Sí. ¿No? Entonces, lo que sí le digo ya, si uno ve, lo que sí hemos visto es mucha mejora desde el punto de vista institucional, y sobre todo mis colegas que vienen de más antiguo, que venían a lo mejor hace 15 años y llegan al país y me dicen: esto es que es otro país, es que realmente, claro, tú no te das cuenta. Yo sí me di cuenta, porque realmente de que yo vine aquí, uno simplemente tiene que ver la ciudad, ¿no? Es decir, sí, cuando yo vine aquí había un mall nada más, que era un poco el de Acrópolis y otro. Bueno, ahora mismo esto es una especie de explosión, ¿no? Es decir, sí, bueno, es que eso, yo no sé. La explosión de los malls. Bueno, y no desde el punto de vista de construcción, ¿no? Yo he visto aquí, de mi casa aquí, que está a 10 minutos, bueno, mi propio edificio. Yo cuando alquilé la casa me estaba muy bien porque veía todo. Y de pronto estoy rodeado de edificios. Lo ha acorralado ahí. O sea, totalmente. Esto quiere decir, no sé, eso es un parámetro de que de alguna manera hay un desarrollo económico que hay, ¿no? Ahora, institucionalmente, uno ve que ha habido mejoras muy grandes desde el punto de vista de presupuestos. O sea, decir, ahora mismo está en el presupuesto prácticamente todo tiene que estar metido. Ha habido mejoras no suficientes, pero son muy importantes desde el punto de vista de contratación y de compras. Ha habido mejoras desde el punto de vista de planificación. Se ha hecho la Estrategia Nacional de Desarrollo, se ha creado el Ministerio de la Función Pública. Yo creo que el ministro Ventura Camejo también ha hecho reformas importantes desde el punto de vista de creación de una función pública más o menos profesional, que es una manera de evitar, la medida que un funcionario público se siente más en su puesto, pues es más difícil de corromper, ¿verdad? Entonces, mejoras institucionales hemos visto bastante. Yo he visto bastantes mejoras significativas, ¿no? Hay muchas instituciones a nivel mundial que se dedican a analizar y a estudiar la problemática del doing business en los diferentes países del mundo. Foro Internacional, el mismo Banco Mundial, Heritage, toda una serie de instituciones. ¿Cómo ve el BID, todo el tema de la permisología? A usted que habla de que hemos tenido grandes avances, sin embargo en esos mismos estudios aparecemos todo lo contrario. Entonces, bueno, yo no me acuerdo, pero hubo un estudio que hizo Doing Business, me parece que era de Banco Mundial, ¿no? Sí. Y había algunas mejoras importantes desde el punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de creación de empresas. Creo que antes se tardaba no sé cuántos meses y ya se redujo a 20 días, y en un proyecto, por cierto, que nosotros hemos financiado con la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Esta Maribel Gasó hizo una presentación hace poco ahí en
en el embajador. Y las franquicias. Sí, no, la de la creación de empresas. Entonces, okay, mismo sí, crear una empresa aquí en Dominicana se puede hacer prácticamente, me ha dicho Maribel, que en 2 o 3 días está todo hecho. Días. Y se puede hacer ahí todo por internet, etcétera, ¿no? Que eso es una cierta mejora, ¿no? Yo creo que... Pero los temas, por ejemplo, cómo lo enfoca y cómo lo ve el Banco Interamericano, el tema de la seguridad jurídica, el tema de la corrupción, que siempre he tocado tanto, que no es un tema que le atañe solamente a la República Dominicana, es un tema de interés mundial. Bueno, yo creo que, es decir, no tengo tampoco un estudio que le pueda decir si hay mucha o poca, ¿no? Es decir, eso, pero lo que sí se ve ahora mismo es vamos a ver, nosotros hicimos una iniciativa junto con el Banco Mundial, fundamentalmente participó el Banco Mundial, nosotros y la USA y la agencia y la Unión Europea. Luego se adhirieron muchas otras agencias y bilaterales, etcétera, la agencia española, que era la Iniciativa Participativa Anticorrupción. Yo lo que he notado es que en este tiempo yo creo que la corrupción está mucho peor vista que estaba cuando yo llegué aquí al país. A mí me parece que en 5 años yo al menos no veo a nadie que esté presumiendo de ser corrupto o presumiendo de conseguir cosas de una manera fácil, ¿eh? Por lo menos ya se ha conseguido que eso esté mal visto, ¿no? Que se cuiden más. Que eso ya es un punto, ¿no? Que sí. Hay algunas situaciones que son un poco todavía notorias, ¿no? Que se ve decir, personajes que mejoran demasiado y dice, ¿de dónde mejoró tanto, no? Porque no cuadra, ¿no? Sí. Pero hay un movimiento también, y yo veo desde el punto de en este gobierno de Danilo Medina bastante de lucha anticorrupción y de austeridad significativa, ¿no? Que decir, de hecho, el otro día me visitaba el ministro de Agricultura y me decía que se habían reducido los gastos muchísimo, ¿no? Sí. Y el ministro de Hacienda me dijo hace poquito, antes de las Navidades, que estaban haciendo un análisis que habían reducido también los gastos muchísimo. O sea, y yo creo que se ve que hay un proceso de control de gasto, de austeridad, que ya venía de antes también, ¿eh? Tampoco decir que ha aparecido de cero, pero que yo en estos 5 años he visto que ha habido un cambio. No es suficiente, yo creo que todavía todos aspiramos a que un país esté a los niveles europeos o chilenos, porque chileno tiene un nivel europeo, que decir más o menos, pero eso lleva un camino. Yo por lo menos lo que veo es que hay un camino. Yo creo que falta. Yo quiero ver un poquito atrás. Quiero ver un poquito atrás con el tema de educación. Como usted ha mencionado que están interviniendo, incidiendo y asistiendo al sector, al gobierno en ese sector. Con el tema de educación, el presidente Danilo Medina habló de que está pensando asistirse de unos técnicos, profesores españoles para la matemática y para otra ciencia. ¿El Banco Interamericano de Desarrollo va a participar de esa parte o está trabajando directamente con el gobierno? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo un proyecto en marcha de $50 millones que tiene básicamente el objetivo de mejorar la infraestructura para que no tengan que utilizar un aula los niños, los medianos y los adultos, y por otro lado mejorar la educación en lengua y en matemáticas. O sea, ese es un dinero que tienen ahí el gobierno y que nosotros podemos ayudar con ese dinero. Por otro lado, si el gobierno nos lo pide, nosotros estamos totalmente realmente el diálogo que se haga ahora en febrero es para eso, no es para decir ¿dónde quieren ustedes que nosotros trabajemos? Porque al final nosotros somos una entidad que es del gobierno, porque esto es una cooperativa de crédito de la cual Dominicana es uno de los socios. Entonces nosotros trabajamos con el gobierno lo que ellos nos digan, siempre y cuando se consigan los objetivos que se prevén y que se utilice el dinero de manera apropiada, pero realmente son ellos los dueños de los recursos, porque al final son recursos que nosotros hacemos para ayudar. Entonces les asesoramos, les ayudamos a definir el proyecto. Con fondos no reembolsables podemos darles consultorías para ayudar a definir sus necesidades, pero una vez que definen las necesidades, establecen los objetivos, pues ya los ponemos en marcha, pero son ellos los que tienen que decir en qué cesta quiere que pongamos los huevos, ¿no? Sí. En la parte del sector privado, en días pasados leímos de usted una declaración, una nota de prensa, no sé si fue exactamente lo que dijo, donde decía que el Banco Interamericano de Desarrollo podría financiar la educación de la recogida de chatarra o batería usada para tener reciclaje. Sí, bueno, eso es una... Y solamente si se prohibía la exportación de batería. No hay una correcta interpretación. Correcto. A mí se me vino a pedir... Una opinión. No, la opinión no. Si nosotros podríamos financiar eso, nosotros dijimos que si nos lo pedían y tal, si lo podíamos hacer. Nosotros no estamos poniendo condición ninguna a nadie. Exacto. De hecho, nosotros hicimos un programa que estaba prevista esa educación, un programa con la UAS,
y con una agencia americana que se llama Black Smith. Exacto. Con Black Smith y la UAS se hizo y se definió un proyecto para tratamiento de una zona, no sé, ya me acuerdo mismo exactamente dónde estaba, que parece en Jaina por ahí, y también ahí se definió todo un proceso de formación que está definido. Entonces nos preguntaron si nosotros podríamos apoyar la extensión de ese proceso. Nos hemos dicho que sí, no tenemos problema. Claro. Igual para el portal como para reciclar. Sí, pero nosotros simplemente si nos piden algo... Lo que plantea el señor representante, que lo que es el proyecto real no tiene nada que ver con lo que se lo ha publicado. Exacto. No, exactamente, yo no. Dice, aquí vinieron a preguntarme si yo estaría dispuesto a que ese proceso a ayudar, y pues sí, estaremos dispuestos. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pedir su permiso para hacer una pequeña pausa. Estamos con ustedes en Brega, amigos televidentes. Bien, amigos, este es en cierta manera el final del programa, de este programa, del primer programa que tuvimos con el señor Manuel Labrado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esa última parte que le hicimos las preguntas sobre la supuesta declaración que él dio el 10 de diciembre, que salió en la prensa. Por eso precisamente Manuel Labrado no da entrevista, porque esas malas interpretaciones, esa manipulación que usan algunos periodistas o algunos empresarios, en este caso, esta nota de prensa que sacó, se nota que fue la compañía Beri, que es metalosa, y que se presta para eso, el señor Brian Wilson, donde es malinterpretado él. No es malinterpretado, es manipulado. Y un señor como Manuel Labrado, transparente, objetivo, honesto, no debería ser necesariamente manipulada ninguna de sus declaraciones, precisamente porque nosotros habíamos dicho aquí que nosotros entendíamos que esas no habían sido sus palabras. El señor Manuel Labrado correctamente dice, bueno, si nos piden financiamiento para un proyecto, nosotros vemos la posibilidad, si es posible se da, si no es posible no se da, independientemente de qué condición sería. El Banco Interamericano de Desarrollo no es injerencista, no se mete, no pone condiciones, sencillamente valora si se puede o no se puede, si es factible o no es factible. Regularmente el Banco Interamericano de Desarrollo asiste al país en las cosas positivas y necesariamente educar siempre positivo en cualquier rama. En el caso de esta compañía, amigos legisladores, yo tengo que llamar la atención de que esta manipulación injusta que hicieron de la declaración o de la posición del Banco Interamericano de Desarrollo en la persona de Manuel Labrado, tomen en cuenta, amigos legisladores, con este asunto que viene manipulando la compañía Beri, Metalosa, Meteoro, y los señores Brian Wilson y Miguel Araujo sobre esto de la exportación de batería y su prohibición. Un asunto que ya está en manos de los senadores. Señores senadores, vean, cuando una empresa manipula tanto un tema, un caso, un proyecto, es porque algo oscuro tiene detrás. Nosotros, aquella parte que estamos hablando y de la que en cierta manera nos hacemos eco, porque el sector que exporta baterías usadas, que ya hemos dicho la posición, que ya hemos dicho la riqueza que crea, fíjense que todo lo que se ha dicho de esa parte, todo es verdad, nada se manipula. Sin embargo, la parte de Metalosa, de Meteoro, siempre vive manipulando las cosas, que si se cumple la ley, que si no se cumple la ley. Lo que yo entiendo en este programa, y no quiero abundar mucho al respecto, es que para respeto del señor Manuel Labrado, que se lo merece de este programa y de todo el país por su gestión, por todo lo que ha hecho por nosotros, no es para manipular ninguna posición del Banco Interamericano de Desarrollo ni ninguna posición de él personalmente. Sencillamente es un profesional que escucha, acoge cualquier proyecto que sea necesario. Señor Manuel Labrado, doña Vivian, muchísimas gracias por esta primera parte del programa. Mañana vendrá el siguiente. Yo pienso que es importante hablar sobre la transparencia y la forma en cómo el BID maneja, y ha descrito el señor Labrado, los proyectos, cómo se manejan los recursos, cómo un recurso en particular tiene que ser sumamente justificado. Y además de que, como dice él, todos los proyectos son auditados por firmas internacionales de contadores públicos o firmas locales con incidencia internacional. Yo creo que eso es importante. Este primer programa con el señor Manuel Labrado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, ha terminado. Muchísimas gracias por su atención. No nos dejen de ver mañana en la segunda parte del programa con el mismo Manuel Labrado del Banco Interamericano de Desarrollo.
Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo programa que será mañana. Hasta entonces y que Dios lo bendiga. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches.